Como decía, al ser la primera de las presentaciones, creo que es importante el que podamos ver de una forma genérica el título Intervenciones inclusivas de los alumnos con superdotación intelectual, necesidades educativas especiales y alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Bien, para ello es importante, perdonad que a veces os pueda dar la espalda a este sector, es importante partir de la base del artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, donde en su apartado primero, los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Para ello, en 1989, más de uno de vosotros seguro que recordará que tuvimos un libro blanco de la reforma del sistema educativo y aparecía reconocida esta manifestación de las necesidades educativas especiales de los alumnos superdotados. Apartado 20, artículo 10. ¿Sabe alguno de ustedes por qué desapareció cuando fue publicado? Yo tampoco, no lo sabemos. Lo que sí es realidad es que en el borrador estaba y cuando fue publicado desapareció ese artículo 10. En 1991, el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial del Ministerio de Educación y Ciencia editó por primera vez un documento titulado La educación de los alumnos superdotados. Bien. Estamos hablando del año 1991. Por aquel entonces había muy poquito publicado en este tema a nivel nacional. Un par de cosas había a nivel internacional que fueron traducidas, John Freeman, si recuerdan alguno de ustedes, de la misma manera que a nivel nacional pues hablaba de Càndid Genovar y Antonio Castelló y poquito más. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, pues tuvimos mucha y muy buena relación con el Ministerio de Educación por aquellos años y, bueno, pues se nos solicitó, en concreto a mi persona, al Centro Huerta del Rey, en concreto a mi persona, al Comité Europeo para la Educación de Alumnos Superdotados, un dossier de la situación en todos los países miembros del Consejo. Emitiendo entonces el Centro Huerta del Rey, al ponerse en contacto con el Ministerio de Educación, en que sí se estaba llevando a cabo algo a nivel ministerial de educación relativo a este tema. Y bueno, pues no podía ser de otra manera, había confianza entre nosotros. Estoy hablando de un tiempo de Eloy Hernández, cuando era el representante de este tema, y bueno, pues él mismo reconoció que no se estaba llevando a cabo nada al respecto. ¿Qué sucedió? Pues que bueno, que en el dossier que el Comité Europeo para la Educación redactamos de diversos países de Europa, pues bueno, pues se tuvo que decir, como en otros países, que no se estaba llevando a cabo ningún tipo de medida para con este tipo de alumnado. Entonces, bueno, en marzo, lo ven ahí ustedes, del 93, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya redacta, creo que no hace falta que se traduzca, está en francés y en inglés. Pues bien, esto dio lugar, este contexto de legislación dio lugar a la recomendación, esta sí que es importantísima porque es de donde nació todo, la recomendación 1248 de 1994, que se detenía en estos 4 puntos, y esto es importante que hasta el final de la presentación mía los tengamos en mente. 1. La formación inicial y permanente. 2. La identificación por parte de personal especializado. 3. La identificación temprana. Y 4. La creación de materiales psicopedagógicos. Bien. ¿Qué sucedió con esto? Pues que, como ya hemos mencionado, esta recomendación del Consejo de Europa se hizo extensiva a toda la geografía europea. Aquí ven el documento, Educación de Saint-Francis-d'Ouai, yo creo que no hace falta traducirlo, y el mismo documento en lengua inglesa. Por las mismas fechas, en 1994, la Declaración de Salamanca de la UNESCO pues llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas y Especiales y fue el primer momento en que apareció este tipo de alumnado. Pues bien, una vez visto a nivel europeo cómo se encontraba la situación,
el Consejo de Europa redactó la recomendación 1248, que antes he dicho cuáles eran los 4 puntos principales sobre los que giraban. Lo digo porque a lo largo de toda mi presentación vamos a estar haciendo referencia a ellos, a esos 4 puntos imprescindibles. Bien, en ese momento, como en España no había nada especial, pues ¿qué sucedió? Ustedes saben de sobra en Europa que si el Consejo de Europa emite una recomendación es un tirón de orejas el que te está dando. No estás haciendo nada, tienes que hacer. Y entonces ahí, justo, qué casualidad, no. Al año siguiente apareció el Real Decreto 696 de 1995, en el que ya se reconocía la existencia de estrategias educativas para los alumnos superdotados y la importancia de la identificación. Hasta ese momento parecía que no existían, y sin embargo estaban ahí. Vamos a ver luego estudios que se hicieron por esas fechas y estaban ahí. Bueno, el famoso Real Decreto, lo hemos comentado, posibilitaba la educación especial de los alumnos con sobredotación intelectual. Bien, este Real Decreto 696 de 1995 tenía unas consecuencias. Por una parte, el alumno superdotado puede empezar la enseñanza obligatoria con 1 año de anticipación. Segundo, puede permitir la reducción de la educación en los casos excepcionales en el periodo de enseñanza obligatoria, primaria, secundaria, con una reducción máxima de 2 años. En ningún caso 2 años en el mismo nivel o etapa. Posteriormente, la orden de 24 de abril de 1996 regulaba las condiciones y el procedimiento para flexibilizar y llegar a poder incluso reducir en 2 años la enseñanza obligatoria. ¿Se me oye bien? ¿Va bien todo? Vale. Bien, la resolución de 29 de abril de 1996 se determinaban los procedimientos a seguir y los plazos de presentación y resolución de expedientes de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. No lo pongo entrecomillado, pero darlo todos por supuesto que estoy utilizando la terminología del momento. Pues bien, en 1997, y fruto de 10 años de investigación que estuvimos llevando a cabo con el Ministerio de Educación en aquel entonces, firmamos un acuerdo con el Ministerio de Educación para llevar a cabo el proyecto de identificación temprana con más de 15 ministerios, universidades y otros organismos, cesión que se hizo de forma altruista por nuestra parte al Ministerio de Educación. Esta macroinvestigación internacional fue reconocida a nivel, lógicamente, mundial. Aquí pueden ver, seguro que más de uno de ustedes, alguna de estas imágenes la tiene. Este fue el documento, el proyecto de identificación temprana de la doctora Yolanda Benito, doctora en psicología, y del doctor Jesús Moro, doctor en medicina. ¿Qué sucedió? Pues que, para nuestra sorpresa, pues en una semana se agotó. En una semana se agotó. Tuvimos que tirar luego después de una editorial, porque el compromiso fue con el Ministerio para que pudiera ser, altruistamente, pudiera ser aplicado y llevado a cabo en España por los equipos de orientación suyos, del Ministerio, pero que luego después los datos que obtuvieran, no a nivel de nombre y apellidos, si estamos hablando de la sensibilidad y especificidad de la investigación que se llevó a cabo, pues nos los hicieran llegar. Y la verdad es que tuvo bastante repercusión e implicación. ¿Alguno de ustedes conocerá a María Antonia Casanova? ¿Le suena? Fue la máxima responsable a finales de la década de los 90 y comienzos del 2000. Máxima responsable a nivel nacional, luego posteriormente, como se transfirió las competencias, pues en concreto de la Comunidad de Madrid, se quedó. Bien, el proyecto de identificación temprana, lo comentaba antes con otro de los ponentes, decidió el Ministerio, nosotros no, el que se aplicaba en una comunidad, en concreto Cantabria. Lo aplicaron en Cantabria con todos los equipos de orientación y los datos que se obtuvo fueron sumamente extraordinarios. ¿Qué sucede?
Bueno, creo que algunos de ustedes ya conocen esto. Ahí fue donde se llevó a cabo la inauguración del curso 1997 en la Universidad de Santander. Estos fueron diferentes actuaciones que tuvimos que llevar a cabo. Antes lo han comentado los que estaban aquí, sobre todo la parte de padres, y esto no hemos cambiado nada. Como hablar de este tema resulta a veces puede parecer un poco elitista, puede parecer que, claro, es que mis hijos son más listos que ninguno, etcétera, etcétera, no les veo que asientan con la cabeza. ¿Están de acuerdo? En los comentarios que muchas veces se escuchan. Pues en aquel entonces, en el año 1997, tuvimos la iniciativa de organizar, con motivo del Año Europeo contra el Racismo, en Madrid, en la ONCE, como pueden ver ustedes ahí, organizar unas jornadas en las que cada una de las instituciones, la representación de la UNESCO, de la UNICEF, de Manos Unidas, etcétera, etcétera, la ONCE, Aspaín, que algunos de aquí conocéis perfectamente Aspaín, y bueno, pues lógicamente era una forma de decir que estamos hablando de un tema normal, la educación de niños, la educación de jóvenes, no de altas élites que alguno pueda pensar que van a resolver las soluciones o dar soluciones al país. Entonces, en 1997 se le propuso al Centro Huerta del Rey la preparación de una candidatura para la organización del Congreso Mundial. Este señor seguro que ustedes le conocen porque no en vano es una de las personas de más conocimiento de este tema, que es Nicolás Colangelo, y que más de uno de ustedes seguro que cuando alguna vez han querido buscar las bondades o las maldades de la aceleración o la flexibilización, tienen que hablar de este señor. El informe Templeton, ¿les suena? Pues este es el señor Nicolás Colangelo. Y bueno, pues nos animaron a que pudiéramos presentar la candidatura para la organización de un Congreso Mundial. Bueno, había universidades como la de Múnich, Universidad de Río de Janeiro, y la verdad es que, bueno, pues finalmente sí que obtuvimos mayoritariamente y por unánimemente el que pudiera realizarse el Congreso Mundial en la ciudad de Barcelona, que también puso a su disposición todo. Bueno, en el 2002, previo a la aprobación de la LOCE, la Comisión de Educación del Senado solicitó mi comparecencia, como han mencionado antes el presentador, Rubén, la presencia en el Senado. Y esto es importante que nos quedemos con ello, igual que antes les he hecho una mención de que a lo largo de toda la presentación íbamos a estar haciendo referencias. Y estas fueron algunas de las propuestas conforme al esquema de recomendación 1248 que antes hemos hablado de 1994. Bueno, este es el diario de sesiones del Senado, donde, bueno, pues ahí, con todos los grupos políticos, estuvimos un par de horas debatiendo. Y esta es la primera de las reflexiones a tener presente. ¿Se acuerdan que hablábamos de 4 grandes puntos que el Consejo de Europa hablaba sobre esta temática? Y uno de ellos estaba relacionado con la evaluación e identificación diagnóstica de estos alumnos debe ser realizada por profesional cualificado. Incluso en el 2003, el defensor del menor de la Comunidad de Madrid dice, entrecomillado, el diagnóstico y el informe psicológico con las debidas orientaciones son totalmente necesarios para determinar si un niño es o no superdotado. Ha de hacerlo un psicólogo experto en superdotados. Otro de los grandes estudiosos, Macotela, en 1994, decía, el niño con necesidades educativas especiales es aquel que muestra desviaciones en comparación con el niño promedio. Aproximadamente el 4% se encuentra entre 2 y 3 desviaciones estándar por debajo del promedio, cociente de inteligencia entre 55 y 70, y por encima del promedio entre 130 y 145. La desviación es tal que el sujeto requiere de prácticas escolares modificadas o especiales para poder desarrollar al máximo su capacidad. Bueno, Miguel Ángel Verdugo, hablábamos antes aquí de Salamanca, y Miguel Ángel Verdugo yo creo que de sobra es conocido por todos, catedrático de la Universidad de Salamanca, ya en 1994, y eso que no era de las personas que más hablara de esta temática, sino preferentemente de la discapacidad intelectual,
ya en 94 indicaba cómo, para el campo de la discapacidad intelectual, en la superdotación intelectual, la medición de la inteligencia es necesaria para la identificación. No es la única medida indicada para decidir luego, posteriormente, los programas o el tratamiento educativo de las personas como tal diagnosticadas. Otro también de los más influyentes e importantes, José Muñiz, catedrático de Psicometría de la Universidad de Oviedo, actual rector de la Universidad Nebrija, y que fue el presidente de la Comisión Europea sobre test, etcétera, etcétera, y la Asociación Europea de Metodología. Una evaluación rigurosa es la base sobre la que se asienta un diagnóstico preciso. Esto nos tenemos que mentalizar todos muchísimo, y sobre todo a nivel profesional, de los profesionales. Es importantísimo la evaluación exhaustiva, rigurosa, amplia, para luego posteriormente emitir un diagnóstico y unas posibles orientaciones o intervenciones. La educación especial específica de apoyo educativo de los alumnos con superdotación intelectual debe ser atendida lo más tempranamente posible. ¿Recuerdan lo que decía el Consejo de Europa? ¿Se acuerdan de aquellos 4 puntos? Y es importante hacerlo antes de que las familias más desfavorecidas se ahogue el potencial del niño o que la escuela no dé la respuesta adecuada. Hay un estudio, una investigación muy bonita de la Universidad de Bergen, Noruega, en 2009, en la que habla, pues esto, de la importancia que tiene el diagnóstico temprano para luego después emitir las intervenciones más adecuadas y apropiadas. La segunda de las propuestas es la necesidad de que estos alumnos sean identificados en edades tempranas. El Ministerio de Educación en 1997, como he mencionado antes, llevó a cabo el proyecto de identificación temprana. Aquí le tienen ustedes, como antes he mencionado, en una semana se agotó. Nosotros, lógicamente, lo publicó el Ministerio, lógicamente respetó la autoría de la doctora Yolanda Benito y del doctor Jesús Moro, y lo repartió entre todas las delegaciones provinciales, pero dentro de cada delegación provincial también en diferentes jefaturas. Esa debió de ser la razón por la que todo el mundo empezó a querer hacerse con el proyecto de identificación temprana. Ahí lo tienen el cuestionario en su primera de las hojas. Inicialmente vamos al inicio del curso de una manera totalmente regular y sistemática. Cada curso lo aplica con los niños de 4, 5 y 6 años. Posibilita la detección de superdotación intelectual en clases desfavorecidas e igualmente en muchos casos se ha incluido dentro de las escalas de observación de los propios pediatras. Bueno, aquí hemos visto... Bien, el test de screening, al igual que en España, fue validado luego, posteriormente, en México, Colombia, Brasil, Rumanía, Ecuador, Argentina, Yugoslavia al comienzo del inicio de la investigación, terminó siendo Serbia. Cuando terminó la investigación que realizaban allí en Belgrado, etcétera, ya no era Yugoslavia, no existía, ya era Serbia, a través de sus respectivos ministerios y universidades, siendo un método sencillo y eficaz. Bueno, aquí ven más o menos, incluso dentro de España, si se dan cuenta, la Delegación Provincial de Jaén también lo llevó a cabo por su cuenta. Ven ahí más o menos todo lo que hemos estado hablando, secretarías de Estado, universidad, ministerios. Bien, posteriormente igualmente llevamos a cabo desde Huerta del Rey diferentes test de screening, como por ejemplo con niños de 6, 7 y 8 años. Aquí ven las publicaciones en español y en inglés, bueno, pues como ven ahí en federaciones de asociaciones de psicología a nivel internacional. Bueno, aquí ven lo mismo también. Bueno, entonces teníamos una serie de antecedentes. En España los avances producidos en la educación con este tipo de alumnado tenían como referentes el informe Marland, yo creo que de todos es conocido. Posteriormente, las contribuciones de Joseph Renzulli. Aquí tenemos a Joseph Renzulli cuando nos publicó una editorial, Las escalas de Renzulli en español, y que aquí amablemente en el 2001, con motivo del Congreso Mundial celebrado en Barcelona, pues Renzulli las recibió y lógicamente se sentía muy orgulloso y satisfecho. Renzulli estuvo en esta facultad, en magisterio en Huerta del Rey.
En Magisterio, en Huerta del Rey, estuvo Renzulli en 2 ocasiones. Y Sally Reis, su mujer. Sally Reis, que también es gran conocedora de la temática. Vamos, gran conocedora no. Importantísima. Y la recomendación 1248 que antes hemos hablado. Hoy en día, sobre la base de todas aquellas aportaciones, han sido muchas las investigaciones y publicaciones que se han ido desarrollando. Bueno, aquí vamos a ir pasando. Aquí a más de uno les sonarán algunas personas de, bueno, pues de Medellín, la Universidad de Medellín, etcétera. Bueno, de Salamanca que hablábamos antes, ya no sé con la persona que ha hablado de Salamanca dónde se encuentra. Bien. ¿Te suena Sánchez Miguel? El catedrático Sánchez Miguel. Esto fue en la Universidad de Covilhã. Covilhã está ahí en Portugal, según se va de Ciudad Rodrigo hacia Portugal, también preocupado por eso. Aquí está el Comité Europeo, que bueno, al cual llevé el siguiente de los congresos iberoamericanos y que bueno, pues lo publicitaron igualmente. Desde el Congreso Mundial de Praga. Y estos son hasta llegar más o menos a nuestros días. Por aquí, más de uno conocido, François Garnier, les suena, ¿no? François Garnier, Pfeiffer, que también es de los más, y el Consejo de Europa de Estrasburgo. Bueno, aquí tienen ustedes, ¿les suena a nivel europeo ECHA? Sí que les suena, ¿no? ECHA. Bueno. Y lo más he ido viniendo en la cronología hasta ahora, y esto es lo más así reciente, que es en Uruguay del 2002. Tercera de las propuestas. En cuanto a la creación de material psicoeducativo para este alumnado, en la actualidad sigue siendo insuficiente por parte del Ministerio y las comunidades autónomas. Sí que existen libros formativos a este respecto. En 1990, como antes he mencionado, solamente había un libro. Bien, este hemos comentado. Bueno. Cuarta de las propuestas, la formación del profesorado. Aquí nos vamos a detener especialmente. El éxito de un programa educativo depende en gran medida del profesorado. Concretamente se sabe que los profesores sin una preparación en la formación de alumnos con superdotación intelectual a menudo se muestran desinteresados y hostiles hacia este tipo de alumnos. Por el contrario, los profesores que tienen formación y experiencia con estudiantes superdotados tienden a ser entusiastas y se muestran interesados por trabajar con estos alumnos. Me van a perdonar, me dan permiso para beber un poco, porque... Bien, les he dejado esta diapositiva a posta, Aquellos que lleven ya un tiempo trabajando con esta temática, saben quién es Juan García Yagüe, uno de los primeros que estudió esta temática, y ya en 1986 indicaba que en la encuesta que se les pasó a los profesores para detectar niños superdotados, el 38,5% de dichos niños en primero de la EGB y 36,7% en tercero, señalados como superdotados según su criterio, eran chicos medios y hasta en algunos casos flojos. Más de la mitad de los superdotados habían pasado desapercibidos para sus profesores y nada más que el 26,7% les habían parecido con buenas aptitudes. Pero es que no queda solo la cosa ahí. Nosotros pudimos llevar desde Huerta del Rey a cabo una investigación con 2.032 sujetos. Como antes he estado charlando con algunos de ustedes, la universidad primera en toda España que impartió la asignatura de psicología del alumno superdotado fue Valladolid. Valladolid. Y en concreto el distrito de Palencia y Valladolid. En esos primeros cursos, la doctora Yolanda Benito preferentemente estuvo impartiendo cursos de formación, ahí ven, por estudiantes con formación inicial. Pero luego también desde Huerta del Rey se realizaron muchos cursos entre el 1992 y 1996, bueno, pues a través de las delegaciones provinciales que nos demandaban, nos solicitaban que se pudieran llevar a cabo cursos de formación para sus psicólogos, orientadores, etcétera, etcétera. Miren los años en que estoy hablando,
del 92 al 96. No es gratuito, luego lo vamos a ver. 2.032 sujetos de estudiantes de formación inicial, de primero y segundo de carrera, y profesores psicólogos tal, de centros de formación, de recursos, delegaciones provinciales, etcétera. Y pudimos constatar que la actitud hacia estos alumnos, tanto por parte de los estudiantes en formación como de los profesionales de la educación, fue modificada conforme su conocimiento fue aumentando. Estamos hablando de 2032, no es una pandilla de 20 personas. 2032 sujetos, teniendo una gran relevancia y siendo decisivo en este cambio el decreto ¿de qué año? Del 95. ¿Qué pudimos constatar? Que cuando hablabas de este tema en los años 92, 93, aunque tú eras conscientes de que el run ya estaba en el Consejo de Europa, pero en España todavía hablar de este tema era como bastante, no voy a decir tabú, pero era bastante extraño, ¿no? Y claro, los profesores que demandaban, que querían formarse en este tema, pues claro, cuando vieron que luego en el 95 ya sí que fue publicado el Real Decreto 696, que antes hemos mencionado en varias ocasiones, ¿qué sucede? Que creyeron más en lo que estábamos haciendo y en lo que ellos estaban estudiando. ¿Me explico o no? ¿Sí? Claro. Al principio, bien, todos, quien más, quien menos, a lo largo de la vida y de la historia, sabemos que hay chavales pues que son más avispados, que pueden ser más inteligentes, otros menos, no pasa nada. En ese sentido no estamos aquí jugando a ver quién. Pero claro, cuando encima para colmo, dentro de esta franja, de entre los cursos que impartimos y demás, entre el 92 y el 96, se produce ese famoso Real Decreto, que fue sonadísimo, sobre este tipo de alumnado, ya la gente que asistía a tus cursos ya decía, ya no es solamente que a mí me parece que hay chavales que son muy inteligentes en mi clase, etcétera, etcétera. No, no. Es que nos tenemos que cargar las pilas, porque tenemos que estar formados para atenderlos. ¿Me estoy explicando? Si alguien no eso, me lo dice y le repito lo que sea. Estudios posteriores, como antes hemos mencionado, del documento del Defensor del Menor de la CAM en 2003, hablan, pues también, en unos números francamente bastante calamitosos, ¿no? O sea, pasaban desapercibido en muchas ocasiones. En la actualidad, hoy en día ya sí que hay universidades donde se imparte esta asignatura de psicología, de educación, de pedagogía, incluso ya se incluye dentro de los temarios de oposiciones. En el ámbito de la formación, pues igualmente a través de los centros de formación de profesores, etc. Entonces, ¿por qué es necesaria la formación del profesorado? Es evidente la necesidad de unir las políticas educativas con la formación del profesorado. El éxito, como hemos estado diciendo, del programa educativo depende en gran medida del profesorado. Concretamente se sabe que los profesores sin una preparación en la formación de alumnos con superdotación intelectual y con talento, a menudo se muestran desinteresados y hostiles hacia este tipo de alumnos. Aquí fue importante, he dicho que en el Ministerio tuvimos una relación muy estrecha, vinieron a Valladolid a darnos unas charlas y demás, desde Eloy Hernández, que fue el director del Centro Nacional de Recursos, hasta posteriormente Juan López, posteriormente Gerardo Echeita, que me imagino que también les sonará, Gerardo Echeita, etcétera. Nos incorporaron dentro del plantel de profesores para el programa de cooperación educativa con Iberoamérica. Bueno, aquí son una treintena de direcciones provinciales donde nos han solicitado que impartiéramos cursos de formación en esas direcciones provinciales y demás. Bien, estas son hasta más o menos el día de hoy. Pero no solamente nos quedábamos en los cursos impartidos de 15, 20, 25 horas, de 3 o 4 días, sino lógicamente también en ponencias a nivel internacional y luego a nivel también nacional. Momentos claves, pues lo que hemos dicho, la organización del 14º Congreso Mundial con un amplio respaldo institucional, nacional e internacional, la Casa Real, el Consejo de Europa, la UNESCO, pero no la UNESCO de la Delegación de España, sino la UNESCO París. ¿Sabéis quién estaba por aquel entonces llevando la UNESCO y este tema? ¿Quiénes son futboleros de aquí?
Vamos, no levanta la mano nadie. Futboleros y futboleras, perdón, me he equivocado, perdón. Y futboleras. ¿Os acordáis de Zamorano? Pues su tío era la mano derecha del que estaba. ¿Quién podía estar por aquel entonces que era español al cargo de la UNESCO? Vamos, venga. Mayor Zaragoza. Pues su mano derecha era el tío de Iván Zamorano, jugador del Real Madrid. Bueno, era de Chile, pero era del Real Madrid. Bien, ministerios diferentes de España y una cosa que no se ha batido todavía, 54 países asistentes, récord, todavía no se ha batido. Comparecencia en la comisión del Senado. Pero ¿sabéis una de las cosas más importantes? Todo lo digo porque también hay que ganarse a la sociedad. No es cuestión de solamente coger y pelear. Se llevó a cabo un simposium, mirad la categoría, el que menos categoría tiene es el de arriba, que yo hacía de coordinador y moderador. Pero luego estaban un simposium toda una tarde en el Congreso, toda una tarde. Una madre, bien. Carmen Cretu, de la Universidad de Iași, en Rumanía, pero era directora del Centro de Formación Nacional. Joao Ari, del Consejo de Europa, el secretario general de Cultura y Educación. Estos estaban presentes, no telemáticamente, como ahora, no, estaban presentes. Lucimar Camões Peixoto, coordinador general de Educación Especial del Ministerio de Educación de Brasil. Josep Varela era miembro del Comité de Cultura y Educación, representante del Consejo de Europa. Y una muy gorda, que era Susan Morantini, que era la secretaria de la Carta Social Europea. Importantísimo, era el papel que esta mujer podía realizar. Claro, lógicamente se sacaban muchas cosas en claro, estaban todos los miuras más importantes de la temática. En diciembre del 2003 igualmente se llevó a cabo por parte de la Asamblea Parlamentaria la educación. Bien, posteriormente, en el 2005, Franz Monks, aquellos que trabajan un poco esta temática, seguro que les suena. ¿Les suena Franz Monks? ¿No? Bueno. Blücher, bien. Y luego el Consejo de Europa publicó en junio del 2006 las medidas educativas específicas para promover la sobredotación en los centros escolares europeos. Y aquí se puede ver las líneas, la regulación de las líneas a nivel de superdotación. Aquí ven los términos usados en los diferentes países del Consejo de Europa y aquí cómo se llevaba a cabo, o cómo se lleva a cabo, los criterios de identificación. Y bueno, pues por aquí que anda España, aquí ven, por ejemplo, pues los test de psicología, de cociente de inteligencia, de personalidad, la nominación por parte de los padres, la nominación por parte de los profesores, nominación de expertos, etcétera. Todo eso lo pueden encontrar en este documento. Está en lengua española también, está en diversas lenguas. Bien, entonces nos vamos a detener un poquito ya en las intervenciones educativas. En el ámbito escolar, yo creo que el tema de las adaptaciones curriculares está como muy claro, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay una serie de adaptaciones que se tienen que llevar a cabo dentro del aula, con algún tipo de alumnado conforme a sus características, niveles de conocimiento, etcétera. Y luego están las aceleraciones o flexibilización. Bien. En el ámbito ya sea escolar, extraescolar, pues bueno, pues se han estado debatiendo a lo largo de mucho tiempo, pues las clases especiales, las ampliaciones extraescolares, las olimpiadas, los cursos específicos, el mentorado, la escuela en casa, habréis oído también lo del tema de la escuela en casa. Hay países donde está muy implantado, como una cosa más. Bien, y aquí entonces ya vemos en la actualidad en la LOMCE, con respecto a los dos artículos 76 y 77, corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades.
Así les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento curricular, adecuadas a dichas necesidades que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. Bien, nos vamos a detener un poquito en el tema de la aceleración, que muchas veces parece un poquito tabú, pero lo van a ver ustedes, aparte de que lo digan gente muy conocedora del tema. Muchas veces de forma desconocida se ha realizado crítica al tema de la flexibilización o la aceleración. La aceleración es en general positiva en términos de desarrollo social y emocional para la mayoría de los alumnos con superdotación intelectual. Las recomendaciones descritas seguidamente se refieren a la forma común de aceleración, salto de un curso o avance. Las decisiones de avanzar cursos deberán estar basadas en un perfil detallado de estudiantes superdotados candidatos a la aceleración. Deberá existir una evaluación psicológica amplia y pormenorizada. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Y me voy a comprometer. A veces no son amplias y menos pormenorizadas. Y menos pormenorizadas. Por parte de un psicólogo, de las habilidades intelectuales del niño, sus logros académicos y su ajuste socioemocional, entre otros aspectos. ¿Quién no conoce a Jean-Charles Terrassier? Terrassier yo creo que ha sido, bueno, Terrassier ha venido a España de nuestra mano pues por lo menos 5 veces. Le conocéis, ¿no? De Niza, Francia. Terrassier, uno de los primeros libros de los que se hablaba aquí en España era el de Joan Freeman y que fue traducido al español. Y el siguiente que más se leía, sin ninguna duda, era Terrassier. Cociente de inteligencia en las pruebas correspondientes a partir de 125. Rendimiento superior al promedio del curso escogido. Ausencia de problemas serios de ajuste. Buena salud. El tamaño físico no importa. Cuando algunas veces, sobre todo antes, pero todavía en algunos sectores sí que se observa, parece que tienen que ser Madelman, el niño. No, es un niño normal. No tiene por qué ser alto, guapo, fuerte. No. Que al estudiante le estimule la aceleración, actitud positiva por parte del profesor receptor, si es posible, elegir puntos de transición naturales, evitar excesivas expectativas, usar el avance de grupo cuando sea posible, es decir, si se da la circunstancia de que a lo mejor sean acelerados 2 niños o 3 en el mismo curso, eso parece que rebaja un poquito la tensión que en algún caso pueda producirse. Acelerar sobre la base de prueba. A ver, nosotros llevamos ya 35 años trabajando esta temática y la verdad es que solamente hemos conocido un caso de deceleración. Circunstancias que queremos decir, pues, que la aceleración que se realizó se tuvo que dar marcha atrás. ¿Entendido? Todas las demás aceleraciones, y han sido muchísimas, en toda la geografía española, siempre han sido positivas. La educación de los alumnos superdotados debe estar marcada por experiencias de aprendizaje avanzadas, aceleradas y desafiantes que se correspondan con sus habilidades. La aceleración como una solución educativa para el intelectualmente superdotado ha mostrado ser abrumadoramente beneficiosa, tanto en terrenos académicos como en terrenos psicosociales. Pero lo que es bueno para la mayoría no tiene por qué serlo para un alumno concreto. Esto también es algo que cuando se trabaja con mucho grupo, a nivel de asociaciones, etcétera, etcétera, ¿la aceleración es positiva? Sí, pero para unos casos. No nos sirve para todos. Las adaptaciones curriculares, podemos decir lo mismo, son buenas para, en general, todos, pero hay algunos que, aparte de la adaptación curricular, tienen que llevarse a cabo una aceleración. Esto sí, bueno, ese ha salido ya antes, Nicolás Colangelo, Informe Nacional Templeton, creo que este le conocerán todos los que están aquí presentes, si no lo conocen, en la página web nuestra lo pueden encontrar, el informe Templeton, basado en una sólida investigación realizada a lo largo de los últimos 50 años sobre el tema de la aceleración. Los 20 puntos más importantes, nos hemos quedado con el primero. Los estudiantes superdotados que ingresan en la universidad antes experimentan éxito académico en el corto y largo plazo, lo que lleva a un éxito profesional a largo plazo, además de satisfacción profesional.
Estamos hablando de 50 años, no estamos hablando de alguien que emerge ahora, no, 50 años. Otra conclusión importante del tema de la aceleración, con personalidades también en esta temática, McCluskey, etcétera, es de que gran parte de la reacción negativa a la escolarización temprana y a la aceleración ha estado basada en la falta de información y en el mito. Esto, los que son padres aquí lo han vivido y lo saben lo que es esto. Falta de información y el mito. Así como la creencia infundada de que los padres que buscan esta solución para sus hijos son ambiciosos o poco sensibles. No me digáis, no hace falta que me asintáis con la cabeza, porque ahora sí que te puede ver el de al lado. No me digáis que esto, algunos padres, no lo habéis vivido. Claro, es que como padres, ¿qué van a decir? O poco sensibles, y están mal informados en lugar de considerar que lo único que buscan es el bien para sus hijos. Bien, el quinto y último punto de la propuesta. ¿Se acuerdan de aquellos 4 puntos de...? ¿Se acuerdan, no? Vale. Otro de los aspectos prioritarios es no solo la sensibilización, es decir, la comprensión de la diversidad de estos alumnos, el 2,2% de la población estudiantil, es decir, 4 de cada 100, en términos psicométricos su nivel intelectual va desde 130 a más de 200, sino también la evaluación y la intervención educativa, considerando dicha diversidad. Este libro de Franz Monks, no he visto antes aseverar con la cabeza a nadie. Franz Monks, sin lugar a dudas, es otra de las grandes celebridades. Fue el director de tesis de la doctora Yolanda Benito, que mañana hablará, de la Universidad de Nijmegen, y la verdad es que publicó en español, porque le gustaba hablar de vez en cuando en español, este libro. Esta sensibilización y comprensión de la diversidad de este alumnado hace necesario considerar el tratamiento de los niños superdotados con trastornos asociados, ojo, dificultades de aprendizaje, déficit de atención, deficiencias físicas, hiperactividad, etc. En este punto es especialmente importante la investigación, la formación en la identificación por especialistas cualificados y la intervención socioeducativa atendiendo, en el caso de niños superdotados con trastornos asociados, no solo a las deficiencias, sino también a su capacidad. Perdón, a ver, no, he tirado para... Vale. Como hablábamos antes, el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá, estamos hablando del año 2006, las normas para flexibilizar la duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacidades intelectuales con independencia de su edad. Bien, y ahí aparece el famoso Real Decreto 2003, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente. Este hay que guardarlo como oro en paño. Aquí le tienen ustedes en el boletín oficial número 182 de tal fecha. Sobre este se basan todas las aceleraciones que se están haciendo a posteriori, desde entonces. La Asamblea Parlamentaria de vez en cuando suelta su aldabonazo. La Asamblea Parlamentaria en el 2003 ha vuelto a hacer hincapié en que los gobiernos pongan en práctica la recomendación 1248. El entrecomillado no me lo he inventado yo. Los niños superdotados corren el riesgo efectivamente de encontrar problemas particulares en el sistema educativo regular. Bien, bueno, como he sido presidente durante 4 años, del 2016 al 2020, del órgano, el Comité Europeo para la Educación de Alumnos Superdotados y con Talento, que tenía una cosa muy buena, por razón por la que nos hicieron bastante caso en aquel famoso 93-94, y es que tiene facultad consultiva y participativa. No todos los organismos, asociaciones, federaciones y demás tienen tal reconocimiento. Y esta es Anna Rurka, la doctora Anna Rurka, que recibió un dossier
que le realizamos con diversas cosas, entre otros temas, el de los adultos que presentan superdotación intelectual. Bien, ya en el 2013, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, en su artículo 57, dice: corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Importante, 2013, artículo 57. Hablamos de la doble excepcionalidad. Hablamos de un alumno que pueda presentar una capacidad intelectual muy elevada, pero que también pueda presentar trastornos de aprendizaje, dislexia, TDAH, etcétera. Continuamos. Ligeras modificaciones introducidas por la Ley Orgánica LOMLOE en el artículo 71.3. Las administraciones educativas determinarán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de estos alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar altas capacidades intelectuales. Igualmente, hablábamos del decreto de 2003, en él se regulan las condiciones para flexibilizar, bueno, yo creo que esto ya es de todos bastante conocido, es bastante más reciente. Esta duración para el superdotado se fijará en su incorporación a un curso superior al que le corresponda por su edad. Esta medida podrá adoptarse hasta un máximo de 3 veces durante la enseñanza básica y una sola vez en las enseñanzas postobligatorias. Bien, ya estamos llegando a nuestros años actuales. El 27 de noviembre del 18, el Consejo de Europa adoptó el Plan de Trabajo para la Cultura del 19-22, que reconoció que es necesaria una mayor orientación hacia las necesidades de grupos específicos para mejorar la cohesión y el bienestar. Bien, esto seguro que lo habéis visto alguno hace 10 días, o una cosa así. El 19 de abril del 24, el Ministerio de Educación publicó una serie de párrafos, etcétera, y bueno, pues se hizo eco el Colegio Oficial de Psicólogos. Si algunos estáis aquí, perfectamente lo habréis visto esto, y si no, pues mirad la referencia de la fecha. Estos son algunos de los datos. Aumentan un 2% el alumnado, este era el titular, aumenta un 2% el alumnado con necesidad de apoyo educativo. Estos son algunos de los datos correspondientes al curso 22-23 publicados por el Ministerio de Educación en el marco de la estadística de enseñanzas no universitaria. Esta estadística se realiza en cooperación con comunidades autónomas por medio de la Comisión Estadística y tal. Bien, lo que ahora nos importa más. Un total, esto también está dentro de ese boletín que antes os he mencionado, un total de 966.924 alumnos con necesidades educativas específicas recibieron apoyo educativo durante el curso 22-23. Ahí veis los números. ¿En qué lugar están los alumnos con altas capacidades? Los últimos. ¿Quién lo ha dicho? Gracias. Gracias, porque es que no oía a otra persona. Es curioso, ¿no? No es gratuito, no es por casualidad. Es que es el tanto por ciento más bajo. Quiere decirse que se queda sin evaluar, diagnosticar, intervenir a todos los niveles, no solamente intelectivos o cognitivos, sino también social, etcétera, etcétera, muchos. ¿Me explico? No lo pongo yo, ¿eh? Esto está textual, sacado del boletín, y que, bueno, se hizo eco. Algunos sois de aquí psicólogos, ¿no? ¿Recibís el Infocop? Nada, no respondéis ninguno, menos mal, gracias. Incorporar psicólogos educativos en los centros escolares, a que muchos de vosotros, los que sois sobre todo padres, y también los trabajadores que pertenecen a los equipos de orientación, a que muchos pensáis que falta personal. ¿A que sí? Bueno, pues ahí tenéis,
el diagnóstico de estudiantes con problemas intelectuales y altas capacidades. Contar con psicólogos y psicólogas educativos y educativas en los contextos escolares es, por lo tanto, una necesidad puesta de relieve y, según la APA, un reto para este 2024, siendo cada vez más los expertos y organizaciones, incluido el Consejo General de la Psicología, que abogan por incorporar esta figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado de un centro educativo en todos los niveles. Bueno, ya vamos a ir acabando. En conclusión, los estudiantes con superdotación intelectual están representados en todas las clases sociales. Esto es importante que quede muy claro. También pueden tener algún trastorno y pueden mostrar problemas académicos. El futuro de la educación debe construirse sobre los sólidos cimientos de la teoría y la investigación. Los procedimientos de identificación se basan en la validación científica. Esto es muy importante. O sea, cuando se hace una valoración, una evaluación, concluye en una identificación. No tiene por qué identificarse todos los que se valoren. Estamos haciendo una valoración de un individuo. Entonces, por una sospecha de que pueda presentar, de la misma manera que por una sospecha de que pueda presentar algún trastorno de aprendizaje o un TDAH, ¿entendido? Pero lo importante es esto. Los procedimientos de identificación se basan en la validación científica y la teoría proviene de una investigación rigurosa. Ambos pueden y deben usarse para identificar a todos estos estudiantes. Es imprescindible que nuestros sistemas educativos desarrollen políticas educativas y se acerquen a la realidad de nuestro alumnado, lo que suponga un desarrollo de la enseñanza de todos los alumnos. Y espero que les haya gustado. Si hay alguna pregunta, estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacer, o si el sistema que vais a seguir es posterior o como queráis.